si nosotros hiciéramos eco de toda la riqueza que la iglesia tiene, tendríamos otro nivel de vida, pero no estamos aprovechando la riqueza que Dios nos ha dado. Los santos no fueron puestos ahí para adornar una iglesia, sino para adornar nuestra alma y que nos ayuden a alcanzar el cielo, imitándolos a ellos, no solamente aprovechándose de ellos, sino imitándolos. Porque aprovechándonos de ellos no alcanzamos el cielo. Podemos alcanzar una sanación, una liberación, pero no alcanzamos el cielo. Nos hacemos santos y alcanzamos el cielo imitándolos. Entonces Bernardita es un tremendo ejemplo porque era la niña más pobre de Lourdes. Su camándula valía 3 centavos, era lo más pobre que se podía conseguir. Nunca aprendió a leer ni a escribir, su cerebro nunca le dio, era pequeñita, 1,40. Era la más enferma de Lourdes, era la más sencilla, era la más analfabeta, pero tenía algo en lo cual nos gana a todos nosotros. Tenía un amor sencillo, limpio y puro por Jesús que ninguno de nosotros tiene. La Virgen María le hace 2 promesas. No te prometo hacerte feliz aquí en la tierra. Los que creen que la felicidad se alcanza aquí en la tierra se equivocaron de planeta y se equivocaron de religión. Ella le dice, no te prometo hacerte feliz aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Primera promesa. Segunda promesa, voy a hacer de ti una gran santa. La más despreciada de las niñas ha llegado a ser la más grande de las santas de Lourdes. Eso es para que nos demos cuenta cómo se tiene que trabajar en la vida, cómo se tiene que trabajar en el mundo. No es las cosas externas lo que nos hacen grandes en el cielo, delante del cielo. Son las cosas sencillas. Cuando Bernardita un día, en su inocencia, alguien le prestó su camándula a una niña que tenía una camándula fina, le dice, mira Bernardita, te voy a prestar mi camándula, préstame la tuya. Bernardito de vaya, pues está bien. Cuando la Virgen se aparece le dice, ¿dónde está su camándula? No quiero verla con camándulas lujosas. ¿Dónde está su? Devuelve esa camándula y quiero verla siempre sencilla. Es bien peligroso con qué facilidad nos podemos perder con el lujo, con lo extraordinario. Eso tiene muy poco que ver con el cristianismo. Entonces, Bernardita va a aprender a seguir siempre siendo sencilla. No tuvo un cerebro, una capacidad intelectual como la mayoría de nosotros, pero tuvo una sencillez profunda con la cual lograba comunicarse en esa sencillez con Jesús y con María. Una sencillez que nosotros debemos alcanzar si es que en verdad nuestra vida va a ser de provecho para los demás y para nosotros mismos. Comenzamos entonces Mateo 11, Jesús ante Pilato, versículo 11. Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú lo dices. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí hemos visto la interrupción que se daba por la muerte de Judas. Judas, cuando se entera de la condena de Jesús y oye, al ir caminando por Jerusalén, oye los preparativos que se están dando para matar a Jesús. Y Satanás, que está cerca de él, acuérdense lo que dice el mismo texto de la Biblia, que había uno que entró en él, uno que iba delante de él, otro que iba detrás de él, y le decían todos los textos bíblicos de maldición que aparecen en el Antiguo Testamento. Si tú eres un maldito, matate, ya no te queda chance, perdiste tu oportunidad, sos un ladrón. Empieza a decirle Satanás, más al ver que ya no le quedan amigos, simplemente se mata. Esa escena pasa paralela al momento en que Jesús va siendo llevado a Pilatos, que es lo que vemos ahora. Esto sucedió más o menos a las 6 de la mañana, cuando hacen la sentencia formal y comienzan a caminar. Pensemos, los que conocen Tierra Santa saben que las distancias allá son bastante cortas. El palacio de Pilato estaba en la base del templo de Jerusalén. Cerca había estado la casa de Anás y más cerca, 300 pasos, la casa de Caifás. Y Jesús comienza a ser llevado, ha pasado toda la noche penqueado, ofendido, va destruido, va desvelado, desangrado, acuérdense, Getsemaní, y viene en este momento a llevar ante el procurador Pilato. El palacio era un poco grande, estaba un poco elevado. Para entender un poco esto tenemos que recordar cómo se hacían
los juicios. Los romanos los hacían en público. Pero Pilato, que era un hombre que tenía que guardar también sus espaldas, se da cuenta tan temprano, dicen los videntes, estaba recostado en un canapé. Cuando ve llegar a la turba, a Jesús lo llevan entre empellones, lo van arrastrando prácticamente. Jesús no dice ni una palabra y se molesta Pilato porque tan temprano, a las 6 de la mañana, ya lo ponen a trabajar. Además de que el problema de Pilato, había un desprecio hacia los judíos, hacia sus dirigentes. No se llevaba ni con Herodes. Pero en este momento van a tratar de encontrarle salida a esta cuestión. Lo primero, hace una serie de preguntas. Mateo es bien lacónico. Mateo no pone todo el diálogo que se dio, todas las situaciones que se dio, porque a él le interesan ciertos detalles y las otras simplemente o los omite o los acorta. De una vez habían varias gradas, subió, Pilatos estaba ahí y le pregunta. Lo primero que le interesa, ¿eres tú el rey de los judíos? Antes de hacer esta pregunta muy directa, ya ha preguntado, ¿y por qué me traen ese hombre? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es este tumulto? Y lo que vamos a ver aquí, ¿cuál fue la razón por la cual el pueblo judío, los sacerdotes, Anás y Caifás, condenaron a Jesús por una blasfemia que ya habíamos visto que no es cierto? Jesús no blasfemó. Pero la blasfemia era: soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo. Pero ahora al presentarlo delante de Pilatos, ellos saben que esa razón no funciona. Y tanto que Pilato se lo va a decir, ante mire, los romanos no ante los romanos no funciona. Dice, mire, esa es cuestión de su religión, llévenselo ustedes y juzguenlo ustedes. Se lo devolvió. En primero, Pilatos era un hombre conocedor, para eso estaba en el cargo, estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Aunque no hubiera estado allá con Anás y Caifás, había escuchado de Jesús, conocía la historia y sabía también cómo era el manejo de las cosas en el pueblo. Lo que le llama la atención es la queja que tienen de Jesús, que se hace llamar rey, y eso sí le impresionó. Pilato, dicen los historiadores, era un hombre muy supersticioso. Consultaba la gallina, consultaba la puesta de huevo, consultaba esas cosas. Hermano, ¿y por qué me hace así? Consultaba. No me encanta. Bueno, que Pachito estaba en agua. Mire, hermano, y eso de las supersticiones, yo le voy a ser sincero, yo estoy traumada, yo tengo una carga espiritual espantosa y quizás, o sea, no quiero dejar pasar para que usted y oren por mí. Yo tengo una situación de supersticiones horrible. O sea, yo no sé por qué. Miren, mi casa la rodea un gato negro y a cada rato me pasa por enfrente cada vez que voy entrando. Bendito sea Dios, la oración fue acá. Y donde, fíjese que sí, yo estoy feliz, porque, o sea, es como que aquí no puede, porque yo esta casa, cuando Dios permitió que la adquiriéramos y nos la presta para vivir, yo hice la intronización de la Divina Misericordia y se la entregué al Señor, y para mí no es mi casa, es la casa de Él. Y todo, yo le digo, gracias por prestármelo, gracias por administrármelo, yo nunca me adjudico nada. Pero vive un gato negro, mañana, tarde y noche, cada vez que yo entro se me aparece, afuera y en los alrededores de mi casa. Yo salgo a caminar y me pasa el gato negro. Y entonces, en toda mi vida, cada vez que me pasa un gato negro, bueno, una vez, o sea, pasó a la par mía, y yo dije, algo le va a pasar a algún ser amado mío. O sea, pero de eso que usted siente, hermano, que algo viene, y yo me pongo a orar, pero entra en mi temor y eso no me gusta. Al otro día mataron al mejor amigo de mi esposo. Y situaciones así, o sea, cada vez que pasa un gato negro a la par mía, o sea, yo digo, algo malo va a pasar alrededor mío. O sea, a mí no me toca, pero o sea, a las personas que están alrededor mío o que están fuera, yo siento que tengo que orar por ellos y clamar la divina misericordia y los limpio con la sangre y todo, pero yo vivo, y últimamente me ha estado pasando más fuerte. Y últimamente veo al gato negro un día sí y un día no. Entonces yo dije, cuando vea a mis hermanos, y en eso salió que Bea me dijo que no podía y que si se podía hacer aquí en mi casa, yo dije, bendito sea el Señor, y en público le dice hermano Ricardo, que a mí Bea me llamó y me dijo, fíjate que no va a ser en mi casa, que sea en tu casa.
Y fíjese que no sé por qué, pero yo le dije, vea, fíjate que una vez ofreció Mónica, ¿saben una cosa? Vea, yo siento en mi corazón que esta oración tiene que ser en la casa de Mónica, porque el Señor quiere llegar ahí. Entonces yo vivo como atormentada, ¿me entiendes? Yo tengo, y yo, ahora que dijo que una carga, sí, yo vivo atormentada por un gato negro. Ahora, cada vez que ve el gato negro, simplemente hágale la señal de la cruz y se va. Y se destruye todo. Y si a usted se le ocurrió pensar que se va a morir alguien, diga no. En el nombre de Jesús no va a pasar nada. Porque cuando usted lo pensó y lo aceptó, usted misma fue canal de muerte para lo que está ahí. Lo que hago es que yo a toda hora me vivo cubriendo con la sangre de Cristo. Pero cuando vengan esos pensamientos, retírelos inmediatamente. El pensamiento. Usted se vive cubriendo, pero es bien difícil encontrar una persona que viva las 24 horas cubierta con la sangre de Cristo. Es bien raro. Santa Faustina lo alcanzó, la gran mayoría de nosotros no lo alcanzamos. De vez en cuando se nos olvida eso, por algún enojo, por alguna cosa. San Pablo decía, cuando me suelto, y se soltaba varias veces en el día, me caigo. Y eso que era San Pablo, ¿verdad? Entonces nos acordamos de cubrirnos, pero hay momentos en que nos descubrimos. Pero además, si alguien viene y trae un demonio y yo estoy descuidado, entró. Simplemente entró. Yo puedo estar tratando de, pero si alguien viene y me descuide, entró. Entonces lo que tenemos que hacer es cada vez que aparezca el gato negro, la señal de la cruz, y eso desaparece. Si es demonio, desaparece. En todo caso, algo que nunca debía hacerse, nos enseña Santa Faustina, tenerle miedo a Satanás. ¿Por qué? Si estamos con Jesús de verdad, tenemos buen crecimiento, el Satanás no tiene nada que hacer contra nosotros. Cuando usted dijo que Sor Faustina, cuando se le aparecieron los demonios, dijo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque cada vez que voy entrando en mi casa, es mi oración desde que el hermano lo dijo, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y miro al gato negro, me cubro con la sangre de Cristo, empezó, el verbo se hizo carne y habitó. Cuando Faustina se encuentra en su celda y llega Satanás, el propio Satanás, simplemente lo ignoró. Una de las cosas que le da validez al demonio es darle importancia. Si usted le da importancia, ya estuvo, ellos crecieron. Usted, un demonio, ahí está, ya estuvo, acá que ellos se sienten ya el montonazo de demonios que entró. Simplemente lo ignora. Jesús se lo enseñó a Santa Faustina. ¿Sabes por qué lo venciste? Porque lo ignoraste. Si nosotros le damos garabato al demonio, ya estuvo, aquel se sintió. Ignórelo, no tiene nada que hacer. ¿Se acuerda, hermano, que en mi casa también llegaba el gato negro y usted me dio las mismas indicaciones y, o sea, me costó, ¿verdad? Pero sí hay que hacer la señal de la cruz, lo que él te dice. Y lo puede hacer hasta mentalmente, porque Faustina hacía la señal de la cruz mentalmente. Satanás simplemente desaparecía. Lo que él trata de meternos miedo, logró meter miedo, ya estuvo, ya ganó, eso es todo lo que él quería. Y ya con ese miedo trabaja. Entonces, simplemente lo rechazamos, lo ignoramos, lo rechazamos tranquilo. Hermano, perdón, ya que están en lo mismo. Yo estoy teniendo mucho ataque de fuerzas extrañas. A mí no me parece el gato negro, pero sí, bueno, sí me mandaron una maldición, pero yo estoy teniendo mucha fuerza extraña y negativa en la habitación de mi nieta, y mi nieta la está sintiendo porque llora, no está durmiendo a gusto, hasta que rezamos, echamos agua bendita y llego yo. Cuando está solo con mi hija, las dos entran en un gran estrés y la niña llora y llora, y se siente esa energía negativa y está entrando por el cuarto de la bebé, pero no tengo ningún gato negro, pero yo siento esa energía. Pero es por el que el papá practica la brujería. Sí, y él me mandó. Él no está ahí, hermano. Él no está ahí. Pero él practica brujería. O sea, yo me opuse a la boda de mi hija, y su objetivo a vengar o a desquitarse soy yo, porque la que paró fui yo, y la que lo ha alejado soy yo. Entonces él me mandó una maldición, le dijo a mi hija, prepárate porque tu familia va a tener una miseria y va a estar sufriendo y no sé cuánto, y él practica la magia negra, él es gnóstico y Rosacruz y no sé qué diablos. Pero tiene el libro. Y no cree en Dios. Pero hoy en ese correo que le mandó a mi hija, donde me estaba dando la maldición y que yo vengo, yo le decía a Lavito, la semana pasada yo iba a venir porque había logrado estar el lunes aquí y me tenía que ir martes. Esta semana pasada ha sido una de ataques, pero un ataque de todos lados, o sea, una carga negativa que yo estoy teniendo, y hoy que vine a mi casa la percibí y la estoy recibiendo del cuarto de la bebé.
¿qué puedo hacer? O sea, yo he hecho agua bendita y empezamos a rezar, y es más, en vez de canciones de cuna, le canto canciones de Dios, ¿verdad? Y cosas así, como para llenar todo el ambiente del Espíritu de Dios, pero es pesado, es desgastante, está cargado. O sea, dos cargadas. Han puesto una atadura y están atacando la frente de la niña y el pechito, se siente mucha angustia. Entonces es de orar para quebrar esa atadura. Bien se siente una atadura que han puesto, pero como dice Santa Faustina, los que estamos con Jesús y en humildad de Jesús, no tenemos nada que temer. El problema es si nosotros, las maldiciones funcionan y pegan si yo estoy mal. Si yo estoy bien, ninguna maldición pega, sea gnóstico, Rosacruz, lo que sea, ninguna maldición, ni entierro, ni hechizo, ni nada pega, si yo estoy bien con Dios. El problema es que casi siempre estamos mal. ¿Y qué por eso tienen atadura, efecto. Ricardo? Exactamente, cuando usted dice una atadura, ¿qué es eso? Ajá, No Es una entiendo. oración para mantener atada a una persona en determinada situación. ¿A un pecado o a qué? A un pecado, a una caída, a una enfermedad, lo que sea. Oran para que esta persona quede atada a un vicio, atada a otra persona, en pecado, atada, etcétera, una situación. O sea, lo que me está diciendo, hermano, es que a la bebé le han mandado como esa atadura, Sí. para podernos castigar a nosotros a través de ella. Eso me está diciendo. Sí. Pero son cosas que ellos tienen éxito porque nosotros estamos débiles en nuestra formación, y tienen éxito porque nosotros no sabemos qué hacer con una cosa que básicamente es sencillísimo. Eso básicamente es sencillo rebatir una cosa de esa, porque el poder de Satanás es limitado y el poder de Dios es ilimitado. Si estamos del lado de Dios, ninguna de esas cosas debería hacernos sentir miedo. O sea, cuando ya nos metieron en miedo, ya ganaron, por lo menos ya ganaron. Entonces lo que hacemos es precisamente estos grupos, tendría que dar esa formación para saber qué hacer en una situación. Eso no es única vez, eso sucede un montonazo de veces. Puede que ser que ahora lo hagan, que lo repitan más adelante, pero si uno sabe qué hacer, simplemente deshace esa cuestión. Que vengan todos los brujos de Izalco, de Nahuizalco y todos juntos. Dios es el Señor y no hay nada que hacer. Entonces son cosas que sí hacen su efecto porque nosotros no sabemos qué hacer en contra. Pero con una oración sencillísima, si no hay que hacer cosas raras para quebrar el poder, el nombre de Jesús simplemente destruye todas esas cuestiones. Ahora, si no lo hacemos, pues sí tienen su efecto y ahí van cargando, pues verás. Solo Así que pedí que rompa las ataduras, simplemente es eso. En el nombre de Jesús. Y se trata de ubicar qué tipo de atadura es. Si logramos saber qué tipo de atadura es, lo decimos específicamente en el nombre de Jesús y desapareció. Y desapareció. Yo siento que es bien importante, si quiere consúlteselo al Señor, pero yo creo que nosotros definitivamente necesitamos mucha formación, ¿verdad? Pero una de las formaciones que es bien importante es cómo nosotros le abrimos las puertas al demonio. Por ejemplo, si yo tengo un rencor contra una persona o una falta de perdón, pues que casi todos lo tenemos, hermanos, porque nosotros somos débiles. Entonces nosotros ahí es cuando usted dice caemos, ¿verdad? Entonces tal vez en alguna oportunidad de estos lunes o cuando lo considere el Espíritu Santo se lo ponga, es bien importante. Por ejemplo, fíjense que aquí hay gente que hay como 4 preguntas, entonces tú le preguntas ¿y qué es una atadura? Por eso, por ejemplo, ¿por qué Judas? Porque Judas cayó. ¿Por qué pudo entrar si estaba bien? ¿Por qué se descuidó? No trabajó sus defectos y Satanás pudo entrar. ¿Por qué tiene efecto la maldición acerca del niño, la familia? Porque nosotros no cuidamos las virtudes y descuidamos los defectos que tenemos, y defectos todos los tenemos. Y eso pues es nuestra falta de humildad. La persona humilde está trabajando todo el tiempo sus defectos. El humilde está haciendo eso. Los soberbios solamente nos quedamos con las cosas externas y no trabajamos nuestra conversión. Es tan sencillo. Jesús desde el principio dice conviértanse, convierte. Ese es el grito de Jesús. Conviértese significa revisa tus defectos. Satanás no va a tener ninguna entrada en ti si revisas tus defectos. Conviértete. Pero nosotros queremos que nos hagan una oración mágica. Sáquenle, pero yo no me quiero convertir. Imposible. Yo me niego a hacer ese tipo de oraciones. Vayan a buscar hechiceros. Ahí están los brujos. Miren, ahí está el montón de brujos. Les van a adivinar el pasado, el presente y el futuro.
yo necesito y lo que Jesús quiere, y a mí me va a dar una gran regañada si no busco que la persona se convierta. Ella solita es una defensa permanente. Si está en conversión permanente, en humildad, Satanás no tiene nada que hacer ahí. Pero si no, hay que andarle haciendo oración mañana, tarde y noche, las 24 horas, él nunca termina. termina. Usted nos explicaba que, por ejemplo, él llega, ora, llega a la casa, ora. Entonces se van los gatos, se van los hechizos, se van todo. Pero nosotros con nuestros propios defectos, en la tarde o la noche, vuelven a entrar, vea. A mí, Entonces, a mí últimamente me ha pasado que yo siento que la bendición ya está para nosotros, que ya se va a derramar sobre nosotros. Y hubo algo, una cascarita que así, y se retrasó ya más. O sea, que usted lo percibe. O sea, yo no sé si ustedes han sentido que algo extraordinario va a pasar en su vida, o algo grande, y que estás a punto de recibirlo y de repente ¡fum! O sea, se retrasó y se quitó. Y te quedaste otra vez en el vacío. Eso me ha pasado en los últimos meses. Pero eso tiene un montón de respuestas. O sea, hay que averiguar si esa bendición realmente es de Dios o es carne. Hay que averiguar qué es lo que impide esa bendición, si es mi propio pecado o es el otro, o el mismo Señor la detiene por alguna razón. No es tan sencillo. O sea, en primer lugar, las bendiciones que Dios da son de tipo espiritual. En primer lugar, las más grandes no son materiales. Esa es una doctrina de los hermanos protestantes, que ellos creen que hay que diezmar bastante para obtener bastante. Jesús andaba descalzo, andaba chuña, y es el bendito, andaba sin cinco. Entonces la bendición que da Dios no se trata, en primer lugar, puede dar, y de hecho la da, bendición económica, pero no es esa la bendición central. La bendición central es la unión con Él. Esa es la bendición. Lo que todos debemos de aspirar es la unión profunda con Jesús. Ese es el regalo más grande, el tesoro más grande, es lograr unirnos totalmente con Jesús. Y eso poquísima gente lo alcanza. Ahora, eso significa un costo, es un proceso. Cuando usted dice, por ejemplo, y el verbo se hizo carne, ¿qué está repitiendo? Un texto bíblico. Y ellos, los demonios, le tienen pánico al texto bíblico. Nosotros no, nosotros nos lo brincamos. Un demonio le tiene miedo por una persona que está en presencia del Señor, dice un texto bíblico, y el demonio no lo soporta. Entonces no necesitamos ni oraciones raras, ni que nos pongan mano y que dicen cosas invento, ¿verdad? Ya es puro folclore. Yo repito el texto bíblico con una acción de gracias que tengo en mi corazón, el demonio no lo resiste. Así de fácil. Les voy a contar algo bien así. Yo estoy perdiendo mi empresa. Y últimamente yo solo llego a sentarme y a ver todo, pero ya no lo hago con la agonía y la tristeza que lo hacía hace 3 meses, les cuento, sino que o sea, he llegado el momento de esperar un milagro y decirle, Señor, aquí estoy, y me pongo, mire, me ha agarrado, o sea, mi secretaria dice que yo estoy loca, porque ese niñito Jesús que está ahí, lo tengo en mi oficina, y yo me pongo a platicar con él, y yo le digo, o sea, ayudarme a tener, solo te pido que me ayudes a tener paz en mi mente y mi corazón, para que cuando yo entregue esto, si tú es lo que quieres, o sea, lo haga con gozo, lo haga tranquilamente, lo haga dándote gracias y volviendo a mi vida anterior y entregándote todo y esperando en ti, ¿qué querés que haga? O sea, lo que le estoy preguntando ahorita es, ¿qué quiere que haga? O sea, duele porque el desprendimiento material y socialmente a uno como que lo envuelve todo, ¿verdad? Y que la familia, y que una cosa y el otro, ¿verdad? Pero realmente yo me he quedado últimamente, yo platico con él y le digo, o sea, ¿qué quieres? Ahorita lo único que te pido es paz en mi mente y mi corazón, porque a veces estoy acostada y siento, hermano, como que, ¿cómo le podría decir? Una turbulencia espantosa en mi mente, en mi corazón, sentimientos encontrados. Pero de unos meses para acá todo eso ha bajado. Y le doy gracias a Dios por eso, pues porque si Él lo ha permitido para que yo sea más humilde y acepte más su voluntad sin renegar, gloria a Dios, pues. Bueno, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que le pregunta Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque es la acusación central que lanza. Lo que vemos aquí un poco es el cinismo de los sacerdotes, porque a ellos lo han condenado por ser un blasfemo, pero ahora presentan otra acusación,
que sea rey de los judíos realmente a ellos no les interesa, pero sí le puede interesar a Pilato. Lo lanzan con esa cizaña, con esa picardía, porque no pueden aceptar otro rey más que el César. Entonces, cuando oye hablar, fíjense una cosa, a ver si lo logro explicar. Pilato es un hombre supersticioso, decíamos al principio, y es un hombre que conoce hasta cierto punto las creencias del pueblo donde llegó, en este caso Palestina. Él sabe que hace años atrás hubo los detalles del nacimiento de un rey. Y cuando él vuelve a oír rey de los judíos, piensa, este es el Mesías que había nacido hace algunos años atrás. Ah, del Herodes anterior. Del Herodes anterior, él conoce toda esa historia. Entonces, este es. Por otro lado, ¿qué tipo de rey es? ¿Es un rey Mesías? ¿Realmente será un rey diferente, oponente al César? Entonces, esa pregunta y ese título sí le llamó la atención. Todo lo demás no le llamó la atención. Y le pregunta, ¿eres tú el rey de cuál rey de los judíos está hablando? De un rey que él ha tenido noticias anticipadas. Respondió Jesús, tú lo dices. ¿Por qué dice esa respuesta Jesús? Jesús, recordemos, es Dios y es muy listo. No se fía totalmente de Pilato, lo conoce, sabe por dónde anda y le da la respuesta a sus mismas palabras. Tú lo dices. Jesús no se ha comprometido con nada. No dice, sí, yo soy. No, tú lo dices. No ha dicho nada. Jesús simplemente le contestó y le rebotó la pregunta y la frase, el título, la aseveración se la puso en los labios a Pilato. Tú lo has dicho. Y yo miraba el texto de este mismo, lo presenta San Juan como que lo está diciendo como modo de pregunta. Sí, ya vamos a trabajar con Pilato, con Juan. Juan tiene un enfoque más complementario de esto. Y allá se abre un poco más. Mateo simplemente suprime casi todo el diálogo con Pilato. En San Juan es bien amplio. Sí. Veamos el versículo 2. Sí. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Palabra del Señor. Esto es lo que le interesa a Mateo. Este texto tiene varias secciones. Hasta el 14 es una sección corta. Y en esa sección lo que le interesa es destacar, por un lado, la culpabilidad de los sacerdotes y el silencio de Jesús. ¿Cómo vence Jesús a sus enemigos? Callando. Eso es algo muy importante. A veces el silencio, en este caso de Jesús, domina toda la escena. No respondió nada. Mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, ¿para qué? Si es perder el tiempo con ellos. Es perder el tiempo con Satanás. Ellos están manejados, recordemos toda la escena que hemos estudiado. Toda esta escena de la pasión está siendo manipulada por demonios. Jesús lo sabe. ¿Para qué se va a poner a discutir con esta gente? Esa gente ya decretó que se muere y se muere, entonces es perder el tiempo. Entonces, en esta sección del 11 al 14, lo que le interesa a Mateo no es hablar de Pilato, ni es hablar de lo que Jesús dijo, es hablar de la culpa de los sacerdotes y de un silencio precioso. Hemos aprendido con Santiago que una persona que domina su lengua es una persona perfecta. Y Faustina dice una persona que domina su lengua es santa. Muchos de nosotros no dominamos nuestra lengua, hablamos más de la cuenta, porque nos gusta pantallar, porque nos gusta creernos más. No se trata de eso. Jesús hay momentos en que habla y hay momentos en que no dice ni una palabra. Nosotros somos extremistas, o nos quedamos callados por trauma, o hablamos más de la cuenta. Jesús habla cuando conviene y calla cuando conviene. En este caso concreto, dice, no respondió nada. Lo que hemos aprendido el día de ayer, por ejemplo, con Faustina. Nunca se le oyó hablar mal de nadie. Nunca se le oyó reclamar nada. ¿Qué niveles más preciosos? ¿Dónde los aprendió? Con Jesús. Sobre todo en la pasión. Era de las personas que más ha meditado la pasión de Jesús y aprendió toda la forma de ser de Jesús. ¿Cómo logramos vencer a nuestros oponentes? ¿Cómo logramos salir de las crisis? Muchísimas veces no diciendo nada. Entonces Jesús le ha enseñado esta técnica
muchísimas veces hay que guardar silencio, no vale la pena. Pero era un silencio externo y era un silencio interno. No estaba por dentro del contigo, me lo voy a dejar, no estaba en eso. Estaba bendiciendo a sus enemigos. Entonces era un silencio precioso, perfecto, externo e interno. ¿Dónde lo aprendió? Aquí en la Pasión. Cuando estudiamos los textos bíblicos no son para saber Biblia, con eso no logramos nada. Satanás se la puede de memoria y es demonio. Es para aprender cómo se sale de las crisis. Muchísimas veces los santos lo dicen, el silencio es oro y nosotros lo desperdiciamos. Versículo 13. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe que cuando estaba Jesús delante de Caifás se molestó mucho, dicen los videntes, porque Jesús no se alteró? Cuando estaba Jesús delante de Caifás. De Caifás. Cuando estaba Faustina, allá en el convento, dice que había dos tipos de religiosas. Unas que se enojaban porque ella no se defendía. Decía, defiéndase, hermana, dígales algo. Faustina no decía nada. Había otro grupo que decía, no, es que usted debe ser tonta o se la lleva de santa porque no habla. De todas maneras querían sacarla de sus casillas. Ni de una ni de otra logró ser sacada de sus casillas. Cuando una religiosa de las más antiguas le dice, tú, visionaria, extraña, histérica, vete de mi vista, no te quiero volver a ver nunca más. Dice ella, Faustina, eso me dolió mucho. Pero nadie se enteró de eso. Nadie vio que ella hizo un gesto de desprecio. Ella nunca lo comentó. Si no lo hubieran obligado a escribir, no lo escribe. Entonces la preciosidad de un ser humano para vencer a Satanás y todas las demás cosas es aprender a guardar un silencio interno, orando, bendiciendo por esas personas que nos están haciendo daño. Entonces los demonios no entran, no tienen cabida, no hayan por dónde entrar. Si la persona está en permanente estado de bendición para sus atacantes, Satanás no tiene ninguna entrada. Hermano Ricardo, y podemos orar por las personas que nos atacan, pero que sabemos que hacen brujería. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Sí, se ora, pero hay que ser cuidadoso porque cuando yo comienzo a orar pidiendo bendición, los demonios se vienen en contra. Ellos lo saben instantáneamente. Entonces yo tengo que saber que eso es una guerra. Tengo que ser cuidadoso porque estoy declarándoles la guerra. Ellos lo menos que quieren es bendición. Entonces ellos lo que están lanzando es maldición. Yo me declaro bendiciendo, me entré en confrontación con ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tengo que estar muy cuidadoso. Si yo puedo dominar la situación, lo hago. Si no, pido ayuda. Pido ayuda a otros que me puedan ayudar para hacer una oración en común, porque ellos atacan en equipo. Yo estoy solo y estoy mal preparado, me van a penquear todo. Voy a escuchar frases como, por ejemplo, no te metas con nosotros, no te metas con este. Es una advertencia. Y ellos me lo van a decir. Y si yo no hago caso, me pasan llevando. Me pueden hasta matar. Perdón. Es que, hermano, siento que, al menos en mi caso, es lo que pasa. Cuando yo empiezo como a quererme acercar mucho más a Dios y a aterrizar, porque a veces uno dice, yo estoy cerca de Dios y simplemente porque va a misa y porque reza o trata de vivir la vida bien, pero esa cercanía y esa espiritualidad que usted dice que no la tenemos mucho porque no oramos, pero cuando uno empieza, los demonios empiezan a atacarlo más. Yo tengo un error, yo pido por mí, por los míos, no por los que me atacan. Tú me decías, orar por los que te atacan. Pero yo siento que cuando yo necesito como pedir mucha fortaleza por mí, porque es cuando más atacada soy. Cuando comienzo a orar, recibo una maldición. Por ejemplo, si aquí se diera una maldición en este momento, ¿qué hago yo? En el nombre de Jesús, que esa maldición se ha llevado a los pies de Jesús. Si es un demonio, no voy a orar por él porque está condenado y no me sirve de nada orar por un demonio. Eso es inútil, es perder el tiempo y es inconsecuente. Si es una persona, simplemente, si no puedo dominar, la ato con la sangre de Cristo. Señor, atamos esa criatura que está lanzando maldiciones y la ponemos delante de ti. No hago ninguna maldición en contra, no hago ninguna determinación, simplemente la ato con la sangre del Señor y se la pongo en frente. Hay que ver el Señor qué hace. Ese es problema del Señor. Meterme a luchar para convertir una persona de esas, se puede, pero son niveles mayores. Si yo empiezo a luchar, Señor, que logre salir del satanismo, solo en primer lugar no se debe hacer nunca.
Y además tengo que tener una buena preparación porque Satanás se va a venir en contra. Y Satanás no permite que se le arrebate una presa. Entonces ni me meto. Lo que puedo hacer es defenderme, atar a la persona con la sangre y ponerla a la presencia. Nada más. Eso sería prudente. Ya meterme a quererla rescatar, si estoy súper preparadísimo, qué bueno. Y en equipo, qué bueno. Pero solo y mal preparado, me pasan llevando. Entonces no es correcto así nomás hacerlo. O sea que orar por los mareros es peligroso. Depende. Porque, porque está orando por los mareros. porque se puede orar por conversión, pero al nomás sentir que se me vienen todos los demonios encima, tengo que detener. Si puedo luchar con eso, bien. Si no, mejor me detengo. Si no siente nada. Si no siente nada, puede seguir la oración. Ahora, Pero Señor, ten misericordia de los mareros. si no siente nada, el problema es si no siento nada, que se me vienen todos los demonios. Siempre que oramos, los demonios van a atacar, siempre. Yo tengo que saber si puedo resistirlo. Si lo resisto, sigo orando. Si no, me detengo. Por esa persona que estoy orando, San Pío de Pietrelcina le dice un día a un sacerdote, díganle a ese cura que ya no se meta más en ese exorcismo, es un caso perdido y se puede perder él. Precioso. O sea, no vale ahí la buena intención. Si ese caso lo voy a perder y yo me voy a perder en el caso, me detengo. O sea, tengo que aprender a medir mis fuerzas. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Jesús ya lo sabe, pero simplemente no vale la pena contestar. 14. Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Palabra del Señor. ¿Por qué está sorprendido? Porque él esperaba un líder, si es un líder, lo acusan de rey, que se defendiera, que gritara, que hablara mal de los demás. Ese silencio lo convierte a Jesús delante de Pilatos en una persona inofensiva. Simplemente no dice nada. No, hombre, este hombre no es el subversivo que ustedes mencionan. Ahí comienza Pilatos a dudar de las acusaciones de aquellos. Porque realmente Jesús es alguien que se domina y es alguien que no está acusando ni defendiéndose de nadie. Jesús no le quiere hacer daño a nadie y no está atacando a los sacerdotes. Entonces eso hace ver a Pilatos que realmente no es el delincuente que ellos dicen. Estaba muy sorprendido. Él esperaba un hombre que se defendiera, que gritara, que dijera, que argumentara. Ese no es Jesús. Jesús sabe cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Además sabe que todo este proceso está en las manos del Padre. Entonces no hay por qué estar haciendo un teatro, un show. Simplemente está callado. Versículo 15. Durante las fiestas el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Palabra del Señor. Cada fiesta. El texto no dice de qué fiestas está tratando. Puede ser de la Pascua, puede ser algo otra de las fiestas. Y esto interrumpe la secuencia que estamos llevando, porque quiere explicar la presencia de Barrabás. El procurador solía conceder al pueblo, no dice si siempre lo hacía tampoco, la libertad de un preso, el que quisiera. Los otros evangelios nos van a hablar de que era un asesino, que había participado en una revuelta, mató a alguien y por eso estaba preso. Los videntes también nos indican que este Barrabás del que va a hablar ya tenía rato de estar ahí y no hallaban cómo sacarlo. En este caso se presenta la oportunidad. ¿Por qué hace esto Pilatos? Porque Pilatos, con la actitud de Jesús, está convencido que realmente no vale la pena matarlo. Entonces va a aprovechar esta costumbre que había de liberar un preso, pensando él que puede liberar a Jesús. Versículo 16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Palabra del Señor. Un preso famoso porque había matado, porque era un delincuente conocido. Así como un viejo link, que digamos ahora. Viejo link. Barrabás significa bar, hijo de Abás. Aquí tenemos que ver cómo a través de los siglos se ha deformado muchas de estas cosas. Por ejemplo, Abás ha de haber sido un hombre común, corriente, y un hijo que no sabemos cómo se llamaba. Pero la gente
tratando de darle vuelta a todos estos textos, dicen que Bar Abá significa hijo de Abba, o sea, era el hijo del padre. No, tampoco, o sea, la gente le da vuelta a cosas que no. Un preso famoso llamado Barrabás. Versículo siguiente, 17. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Palabra del Señor. Gloria. Fíjense la forma como Pilatos trabaja el texto. Primero menciona a Barrabás. ¿A quién quieren que le suelte? A Barrabás, y no da ningún detalle más de Barrabás, y después suelta la otra alternativa, a Jesús llamado el Cristo. Para que vean la diferencia, Barrabás, un asesino famoso, no hay nada que decir bueno de él. En cambio, este Jesús es el llamado Cristo. Vean la diferencia. Pilatos está intentando, de una manera muy inteligente, poner en altura a Jesús contra un delincuente. Hay una diferencia. No dice nada el texto de Mateo, al menos no dice nada del asesinato que ha cometido Barrabás. En cambio, habla muy bien de Jesús, el llamado Cristo. Hay una diferencia enorme. Es un preso famoso, y está preso no por cosa buena. En cambio, Jesús es el Cristo. El Cristo significa el Mesías. Entonces ponen la disyuntiva, ¿a quién de los dos hay que soltar? Él espera que se suelte, que la gente diga, pues Jesús es el Cristo. Lógicamente, un preso y el Cristo no hay comparación. Eso lo piensa Pilatos dentro de su forma de ser. Él está convencido de que realmente no es el delincuente que todos le han enseñado que es. Este es un texto clave. ¿Por qué? Porque en este momento ya Pilatos está declarando su simpatía por Jesús. Esto hablaría bien de Pilatos. El problema es que vamos a ver a través de todo el texto que Pilatos realmente fue un aprovechado, un hipócrita, que no supo ser fiel a lo que estaba viendo. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Y hay dos teorías. Una que degrada realmente a Pilatos como cómplice de Caifás, y otro que han hecho de Pilatos un héroe. En la iglesia de Albania lo canonizaron, es San Pilato. Hasta ese nivel tampoco, como han querido canonizar a Judas. O sea, cómo Satanás se sigue moviendo y confundiendo. Y es cierto que la iglesia ortodoxa también lo tiene como santo. Albania pertenece a la iglesia ortodoxa. Yo lo veo a él como una persona cobarde, hermano. Es un hipócrita, ya lo vamos a ver. Es una persona débil. Versículo 18. Pues sabía que le habían entregado por envidia. Palabra del Señor. Estaba enterado de todo lo que le pasaba a Jesús y sabía claramente, y al platicar con él se da cuenta que no es el asesino que ellos dicen, es por pura envidia. Y una de las cosas que enseña la iglesia es la envidia es el peor de los defectos. ¿Por qué? Por envidia Satanás hizo caer a Adán y Eva. ¿Por envidia de qué? De que Adán y Eva, los seres humanos, van hacia arriba y él no puede subir. Esa envidia permanente es la que hace que Satanás actúe en contra de nosotros. Como no puede destruir a Dios, sí nos puede destruir a nosotros, porque nosotros vamos hacia Dios y él nunca. Entonces la gran envidia que nos tiene hace que se meta con nosotros a hacer todo tipo de maldiciones, un montón de musarañas que hace. Porque lo que intenta es, bueno, yo no voy a llegar, tampoco ellos que lleguen. La gran envidia que nos tiene, esa es la razón. Y entonces lo que están manejando el texto es, estos hombres están metidos en el nivel de Satanás. ¿Por qué van a trabajar en contra de Jesús? Por la envidia. La envidia de ver que Jesús es bueno, que Jesús es santo, que Jesús atrae, que Jesús está diciendo las cosas correctas, y ellos están perdiendo su negocio, están perdiendo la clientela, la gente ya no va donde ellos, tienen envidia. Eso se da muchísimo en los seres humanos, en la iglesia se da un montonazo de veces. Él está claro, sabía que le habían entregado por envidia. No hay. Todo lo demás, Pilato ese es un hombre inteligente, se da cuenta que todo lo demás es adorno. La razón central, tienen envidia del arrastre que tiene Jesús. Eso es toda la cuestión. Sigamos, 19.
Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sabemos cómo eran las dependencias del palacio de Pilatos. Había un jardín, las salas estaban al otro lado, Pilatos estaba de este lado. Claudia Procla, la esposa, manda a decirle, acaba de tener un sueño donde ella con toda claridad ve la justicia de Jesús, la inocencia de Jesús. Es indudable que esto lo puso Dios, no hay vuelta a Dios. El Padre Eterno está declarando la inocencia de su Hijo. Y es curioso que los dos paganos, Pilato y Claudia Procla, declaran la inocencia de Jesús en contra de todo el pueblo de Israel que está declarando que es culpable. El problema es, por un lado, y la indicación esta es preciosa porque la Claudia Procla le mandó su anillo de casada y le dijo, recuerda, y no llegó ella, se lo mandó con un servidor A Jesús. a Pilato. A Pilato. Le dice, por este anillo y por el amor que nos tenemos, no condenes a ese hombre. O sea, fue una cosa muy dramática, tanto que Claudia Procla, después de terminada esta escena, se sale del palacio y se hace seguidora de Jesucristo. Fue tocada. Ella sí estaba segura y convencida que Jesús era inocente. Y de hecho, lucha por esa salvación de Jesús, pero Pilato no quiso, lo tambaleó, se dio cuenta de que algo estaba ahí. Dice que en un momento entró a preguntarle a sus pollos sagrados que tenía ahí en el palacio, a ver qué es lo que tenía que hacer. O sea, no hallaba qué hacer el hombre, no tenía un guía espiritual, sí tenía unos pollos sagrados. No sé si ustedes tienen pollos sagrados, pero bueno. No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, ese sufrimiento la canoniza esta mujer. Ella ha sufrido por la injusticia que se está cometiendo. Cuando los mártires son declarados santos es porque han sufrido por el justo Jesús. En este caso, Claudia Procla ha sufrido mucho y no se queda con el sufrimiento, sino que manda a decir a Pilato que no lo haga. Tuvo el valor, hermano. Tuvo el valor. No tuvo Pilato. Ahora, una pregunta que hacen, ¿y por qué eran aproximadamente las 7 de la mañana, 7 o 8 de la mañana cuando se está dando esta escena? Es indudable que la mujer está en su estancia, se ha despertado toda asustada, no sabe lo que está pasando, de pronto se entera que ella llevaron y ella manda a decir inmediatamente, en medio del proceso, manda a decir este recado a Pilato. Esto de los sueños nos recuerda también cómo Dios habla a través de los sueños. Hay sueños que son de Dios, acuérdense de José en Egipto, acuérdense del mismo Mateo, los sueños del ángel con San José, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, cómo le va advirtiendo todos los detalles. Entonces, el texto nos habla de unos sueños que sí realmente son válidos. Versículo 20. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que decidieran la libertad de Barrabás y la condena de Jesús. Palabra del Señor. Él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer. Ahora, ¿por qué se sentaban en el caso de Poncio? ¿Por qué se sentaba? Era la señal clara de que iba a dictar sentencia. La forma de sentarse es, yo domino todo esto, yo voy a dictar sentencia. Por eso se sienta. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente. Fíjense una cosa, los sacerdotes nunca entraron allá. ¿Por qué? Porque era la víspera de la fiesta de Pascua y no querían ser impuros. O sea, vemos la hipocresía. Con las monedas de Judas no quisieron ni tocarlas. Ahora no quieren entrar donde el pagano Pilato. ¿Por qué? Porque él es un pagano y se van a contaminar. Pilato nunca le dirige la palabra en toda la escena, porque él también los desprecia. Porque es un desprecio que le hacen a Pilato y Pilato también simplemente los ignora. Entonces, los sacerdotes se dirigen al pueblo. Pilato se dirige al pueblo también.
No hay cruz entre ellos, ambos se rechazan. Yo te puedo decir, se pusieron de acuerdo las autoridades, ¿verdad? No, ahí se rechazaron. Lo que hicieron los sumos sacerdotes fue doblarle el brazo a Pilato. Eso lo hicieron a través de la chusma. Los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron. Sabemos cómo lo hicieron. Lo hicieron ofreciéndole dinero, dádivas. Los textos son bien claros en decir, le pusieron monedas en las manos a la chusma. La chusma no sabía qué hacer. Acuérdense que muchos del barrio de Ofel habían sido premiados, ayudados por Jesús. Ellos estaban inclinados hacia Jesús. Cuando lo ven todo desangrado, los mismos soldados le dicen, vaya, aquí está su Redentor, miren a ver si les puede servir de algo. La chusma, que es así, la chusma que no tiene memoria histórica, al ver un parque bonito, se va detrás del parque bonito. Esa es toda la chusma. Vieron que Jesús ya no les sacaban nada, vieron que estaban perdiendo su tiempo, los sumos les ofrecen dinero y votaron en favor del dinero que estaban recibiendo. Así es la chusma. La chusma no tiene sentido. Entonces persuadieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Ellos que habían recibido beneficios de Jesús, pero ahora ya no iban a recibir nada porque lo veían todo desangrado. Aquí hay dinero, bueno, votemos por el dinero que estamos recibiendo. Esa es la majada, esa es la gente, ese es el pueblo sin formación. Versículo 21. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Respondieron, a Barrabás. Palabra del Señor. Si se fijaron, Pilato está haciendo una segunda pregunta, es un segundo esfuerzo. Ya hizo el primero en el versículo 17, ¿a quién quieren que le suelte? Hoy vuelve a repetir, tratando de estar seguro y de convencerlos. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Es la misma pregunta, repetida. Respondieron a Barrabás, ya tenían el dinero en la mano, ahora pueden levantar la otra y decir a Barrabás. Es increíble cómo esta gente que saben que ese es un asesino y que Jesús nunca les ha hecho nada, sin embargo ahora están votando en favor del asesino en contra de aquel que les ha ayudado. ¿Saben? Decía San Ignacio de Loyola, le preguntan, ¿cuál es el peor delito del ser humano? La ingratitud. Esos hombres son ingratos, es el pueblo, este pueblo conoce las Escrituras, este pueblo no solamente conoce las Escrituras, conoce a Jesús y ha recibido de él ayuda, pero ahora se les olvidó. Al verlo tan penqueado, moribundo, simplemente buscan otro quien les ayude. No son fieles, el ser humano no es fiel. Sigamos. 22. Pilato les preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Palabra del Señor. Gloria. ¿Saben una cosa tremenda que analizan los historiadores? Dicen, pero ¿por qué Jesús le tiene que preguntar a la muchedumbre si él es el dueño de ahí, es el mero mero de todo el pueblo? O sea, vemos la aguadencia. La aguadencia. En otros textos va a decir, si no lo condenas, vamos a decir que tú eres enemigo del César. Y cuando le dijeron eso, se les aguadaron las piernas a Pilato. Él no pudo, él sabe que es inocente, lo sabe él, se lo acaba de decir su mujer, pero ahora está entregando la decisión y para eso está él está para decidir. Le está preguntando a la gente que qué tiene que hacer. Eso nunca lo debió haber hecho. Ahí ya se cayó Pilato. Cuando él comienza a preguntarle, ¿y qué quieren que haga? Pues, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen que haga? Va, eso voy a hacer. ¿Y por qué si él es el que tiene que decidir? Entregó la decisión en manos de la chusma, no en manos de los sumos sacerdotes, porque ellos estaban manipulando la cuestión. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Insiste en los títulos de Jesús, para ver si él logra salvar a Jesús. ¿Y qué voy a hacer con Jesús llamado Cristo? O sea, sí. Y ese título, bueno, yo siempre había creído que lo había hecho como burlándose de Jesús, ¿verdad? Pero el hecho de llamarlo Cristo no podría generar la reacción contraria en la gente, como que blasfemia y toda la gente iba a pedir al otro. Como que los estaba cucando, decís tú. No, yo antes de oír la explicación del hermano, yo siempre había creído que cuando él decía Jesús, el llamado Cristo, era como burlándose de Jesús, ¿verdad? No, fíjese que hay una confusión sí. Y el hecho, él dice al principio, estaba muy sorprendido. Esa sorpresa lo inclina en favor de Jesús.
Y también decir, y sabía que era la envidia la que lo habían. Entonces quiere decir que él estaba claro, tendiendo hacia Jesús. Y él les está recordando para ver si reacciona. El título que realmente tiene, es el Cristo. Pilatos tiene tendencia a creer que realmente es el Mesías esperado. Y entonces está entre lo suelto o no lo suelto. Si es el Cristo, ¿cómo me puedo meter con este hombre? Porque él tiene claro, según su forma, su teología pagana, que los dioses a veces se hacían presentes. Él recuerda a sus dioses paganos, Zeus, Júpiter, etc. Y él sabía que de vez en cuando los dioses bajaban a la tierra en figura de seres humanos y estaban ahí. Cuando él le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres el Cristo? Él está pensando en su teología pagana. ¿No será este uno de los hijos de los dioses que anda por aquí? Me meto en líos. Todo eso hay que meterse en la cabeza de Pilato. Por un lado lo ve que es inocente. Por un lado lo ve que es inocente. Y por otro lado, ¿no será el hijo de algún dios? Y me estoy metiendo en líos. Entonces él, a toda costa, él está tratando de zafarse de ese bulto. Se lo dice bien claro al principio. Miren, esos problemas de religión, agárrenlo ustedes y vean qué hacen ustedes con ese problema. Pilatos no se quiere meter, no tanto por la simpatía que siente hacia Jesús al verlo inocente, sino por su propia superstición. Y si me meto con el hijo de un dios, ¿qué me va a pasar? Entonces es bien claro, pero le meten la otra nariz. Si no lo condenas, eres enemigo del César. Y nosotros te vamos a poner el dedo. Mira hasta dónde llegaba la manipulación de los sacerdotes, de meterle miedo a Pilato. Y cuando le metieron miedo, lo acurrucaron. Versículo siguiente. Mi ¿sí? pregunta era, ¿y eso no habrá sido contraproducente? O sea, él lo decía con una buena intención, pero al final la gente al oír la designación de Cristo no reaccionaría al revés. No, fíjese que es interesante su pregunta, Manuel, pero ¿sabe una cosa? Sí. Estaban tan manipulados, no solamente por los sumos sacerdotes, sino por los demonios, que esa gente ya no escucha Jesús el Cristo. Ellos solamente escuchan Barrabás, Barrabás. O sea, esa gente que está tan satanizada desde afuera, ya no escuchan esa palabra bonita, Jesús el Cristo. Si la hubieran escuchado con atención, esa gente cambia, por más dinero que hubieran recibido. Pero como no escuchaban, porque ya el bombardeo de los demonios era muy fuerte, solo escuchaban Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y la gente comenzó a decir pues Barrabás. Pues tiene fuerza, aún lo vemos ahorita, hermano. Usted entra a un estadio y empieza toda la gente, huecho que menciona al otro, ¿ves? Porque se lo lleva. Entonces, si lo hubieran escuchado con fe, hubiera producido un efecto positivo. Pero no lo escucharon ni con efecto negativo, simplemente no escucharon. Y ese es el problema de la gente. Se vendieron a Satanás, ya no escuchan nada. Ya no escuchan nada, solo escuchan lo que Satanás quiere que escuchen. Barrabás, eso es todo lo que están pronunciando. Sigamos. Pero, ¿qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: sea crucificado. Palabra del Señor. Miren cuál es la reacción. Última pregunta, último esfuerzo de Pilato delante de la gente. Pero qué mal ha hecho. O sea, Pilato está bien claro, yo no le veo ningún delito, ustedes no me lo han presentado, yo tampoco le veo ningún mal. ¿Cuál es el problema? Hermano Ricardo, lo ve usted casi como un abogado defensor. Está desesperado porque él no quiere meterse con sangre inocente. Él sabe lo que eso significa. Si es el hijo de un Dios, me metí en problemas. Entonces él no quiere meterse, según su superstición, no quiere meterse en ese. Además lo van a acusar en un momento dado delante del César, que está declarando muerto a un inocente. Eso en su currículum también pesa. Entonces él está desesperado, pero qué mal les ha hecho. Y ellos no respondieron nada, simplemente respondieron: crucifícalo. Ya no escuchan razones. La persona en este momento ya está tan poseída o tan dominada por Satanás que no escucha razones. Es bien peligroso llegar a este nivel. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Esa es una pregunta interesante. Cuando nosotros estamos dominados por el enojo, la cólera, el resentimiento que mencionaba Vitorina, cualquiera de estos defectos, pornografía, adulterio, fornicación, etc., ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Pues vamos a soltar a Barrabás, y Barrabás solamente hace barrabasadas. O sea, cuando ya nos dejamos dominar por el pecado,
¿A quién soltamos? ¿A Jesús de la misericordia o a Barrabás el asesino? Soltamos a Barrabás, dejamos ir a Barrabás. Nosotros hicimos hace como 4 años, hermano Ricardo, no es más, tal vez unos 6 años, una campaña para Semana Santa, radial. Y el Señor fue bien lindo, porque yo siento que fue manejada por el Espíritu Santo, pero todos eran los casos de pecado. Y entonces decíamos, ¿y tú ahora en esta Semana Santa a quién vas a escoger? ¿A Barrabás o a Jesús? Pero poníamos al Barrabás, que nosotros creemos que nosotros nunca hemos escogido a Barrabás. Y nosotros hemos escogido un montón de veces a Barrabás. Casi y siempre. pocas veces a Jesús. Entonces lo poníamos, bueno, sí, éramos por la avaricia, por la lujuria, el adulterio, la fornicación, los tragos, el enojo, la violencia, la falta de perdón. Entonces decían, entonces tú también estás crucificando a Jesús. Fíjese, una cosa tremenda. Pilato ha insistido tratando de encontrar argumentos en Jesús. Jesús no ha dicho nada en su defensa. Jesús pudo haber dicho, miren, yo soy un gran vidente, yo soy un gran milagrero, yo expulso demonios, yo me puedo la Biblia de memoria. Jesús no ha dicho nada en su favor. Santa Faustina, una de las cosas preciosas de Santa Faustina, nunca se le oyó un elogio en favor de ella. Es más, ella hace un propósito concreto. Nunca voy a hablar de todas las gracias que tú has hecho en mí. Nadie las va a saber. Eso queda entre tú y yo. Eso es un gran cristiano. ¿Dónde lo aprendió? De Jesús. Jesús nunca está diciendo las cosas lindas que Él tiene. Tiene llenura del Espíritu Santo, es Dios. Pero nunca se está jactando de eso. Nunca está hablando en favor de Él. No se defiende. Él pudo haber dicho, miren, y todos los milagros que les he hecho, y todas las liberaciones, y las expulsiones, y todos los carismas que tengo. Jesús no menciona nada de eso. Si yo quiero salir adelante en una crisis como la de Jesús, no debo de hablar nunca en bien de mí mismo, ni en mal de los demás. Para nada. Nunca se le oyó a Santa Faustina decir algo en contra de nadie. Nunca. Y nunca se le oyó decir algo en favor de ella. Y tenía unos carismas súper. Pero si no lo hubieran obligado a escribir, ella, tanto que cuando iban del confesor y ella tenía que decirle todas las cosas que le decía Jesús, le costaba muchísimo. Se tenía muchas veces que retirar del confesionario sin poder haber dicho las cosas que Dios hacía, porque tenía un bloqueo, no quería decir las cosas lindas, no quería decirlas. Y Jesús la tuvo que presionar. A él sí le tienes que decir porque es en sigilo. A los demás no les cuentes nada, pero a él sí me le cuentas todo para que él pueda orientarte. Esos son los niveles preciosos. ¿Dónde lo aprendió? Aquí en la pasión de Jesús. Cómo Jesús está cerrándose a cualquier elogio, cualquier piropo en favor de él. Cuando yo me piropeo, ya me ganó Satanás. Cuando yo me doy garabato yo solo, ya me perdí. Jesús lo sabe muy bien. Ha cerrado totalmente las puertas para que Satanás no se aproveche. No importa que lo maten, pero va a morir el cuerpo, pero no va a morir el alma. Si Jesús se elogia a sí mismo, se muere el cuerpo y se muere el alma. Es precioso toda esta doctrina. La gente está gritando, ¿qué mal ha hecho? Sea crucificado. Versículo 24. Hermano, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era la relación ahí como de autoridad? O sea, Pilato lo mandó de Herodes, eran 4 tetrarcas, pero ¿cómo era como la relación? Es que habían, digamos, provincias sí, que eran independientes. Herodes gobernaba cierta parte de Galilea y Samaria, y Pilatos era el gobernador, pero nada más de Judea, de esa zona. Era uno de los 4 tetrarcas. No, porque los tetrarcas eran la gente que era puesta por Roma, pero para los israelitas o los palestinos. Pilatos era un gobernador romano, no era tetrarca. Era el que estaba viendo, como Jerusalén era la capital, él mandaba en la capital. Sí. Cuando le avisan de que este es Galileo, dice, ay, no tengo jurisdicción, ahí le toca a Herodes. Herodes es el que manda en esa zona. Pero Herodes como Galileo, como palestino, él estaba gobernando la capital, pero como un procurador, como un delegado del imperio. Versículo 24. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo. Ustedes verán. Palabra del Señor. En la desesperación,
viendo que nada adelantaba. Por un lado, Jesús no le ayuda, porque Jesús no se defiende ni ataca. Y por otro lado, el tumulto va creciendo, más bien se promovía mucho tumulto, y esto puede ser negativo para el mismo Pilato porque se le está desarmando todo. Los videntes dicen que la guarnición llegó y estaba con las lanzas y los escudos empujando. La gente estaba tratando de lanzarse encima de esto, se le estaba saliendo de los niveles. Viendo que promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Hasta el final, por un lado mantiene la inocencia de Jesús, pero por otro lado lo entregó en manos de sus asesinos. Esa ambivalencia es una hipocresía. Por un lado, Mateo tiene bien claro, está en el nivel de los sacerdotes. Aquellos no quieren mancharse las manos con el dinero, pero se han manchado el alma con la sangre de Judas y con la sangre de Jesús. Pilato está en el mismo nivel. Sabe que este hombre es inocente, pero lo entregó a que lo mataran. Es una hipocresía externa, porque delante de todos, miren, yo me limpio las manos. ¿Saben una cosa tremenda? Que ese símbolo no era romano, ese símbolo era judío, bíblico. Los israelitas hacían ese símbolo. Entonces, cuando ellos ven ese símbolo, se extrañan porque eso no lo hacían los romanos. Pero Pilatos, que vive ahí en ese lugar, está haciendo un gesto que para ellos era conocido. Para ellos fue bien simbólico, hermano Ricardo. Para ellos fue raro porque primero no lo hacían los paganos. Y segundo, la forma como lo hace: inocente soy de la sangre de este justo. Entonces fue algo que le llamó la atención, porque está declarando que es inocente y lo está haciendo un pagano. Ustedes verán, en la misma frase que dijeron los sacerdotes, ¿se acuerdan en el versículo 4? ¿A nosotros qué? Tú verás. Pilato dice, ustedes verán. Es la misma frase, están en el mismo nivel de hipocresía. Ahora bien, veamos un poquito textos que nos van a ayudar a entender esto. Sobre todo el versículo 25, ahí nos vamos a detener, porque el versículo 25 se han escrito libros enteros tratando de explicar. Veamos el versículo 25. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Palabra del Señor. Y todo el pueblo, aquí nos vamos a detener un poquito. Todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significa? Aquí tenemos que ir a los textos del Antiguo Testamento. Veamos el libro del Deuteronomio, para que nos explique un poco. Capítulo 21, versículo 6. Deuteronomio 21, 6. ¿Alguien lo encontró por ahí? Todos los ancianos de la ciudad más próxima al hombre muerto se lavarán las manos en el torrente sobre la ternera desnucada. Palabra de Dios. ¿Lee el 7 también? Y pronunciarán estas palabras: nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Palabra del Señor, de Dios. ¿Qué significaba esto? En el caso del homicida desconocido, encontraron a un hombre tirado por ahí en el campo, llegaban los levitas, que eran los encargados de eso, veían cuál era la ciudad más próxima, llamaban a los ancianos de esa ciudad, decían, miren, aquí hay un asesinado, o aquí hay un muerto, y tenemos que hacer una ceremonia. Como ustedes son los más cercanos, tienen que hacer la ceremonia de expiación, de purificación. ¿Qué era? Agarraban una ternera sin mancha, la desnucaban y se lavaban en la sangre de esa ternera y decían esta frase: todos los ancianos de la ciudad más próxima al hombre muerto se lavarán las manos en el torrente sobre la ternera desnucada y pronunciarán estas palabras: nuestras manos no han derramado esa sangre, nuestros ojos no han visto nada, cubre a tu pueblo Israel, tú Yahvé que la rescataste, y no deje que caiga sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Así quedarán a cubierto de esa sangre, y tú habrás quitado de en medio de ti la sangre inocente, haciendo lo que es justo a los ojos de Yahvé. Estas eran costumbres. La frase que están diciendo, la gente los conocía. Esa forma de
que dice Pilato, yo me lavo las manos de la sangre de este justo, ellos inmediatamente invocaban gestos parecidos, que la sangre de él caiga. Pero aquí no está diciendo caiga, al contrario, se están lavando de una sangre que ellos no han tenido nada que ver. Nosotros no hemos tenido nada que ver, Señor, esa sangre que no caiga. En cambio, el pueblo hizo al revés. El pueblo dijo que esa sangre caiga sobre nosotros. Y ellos saben lo que eso significa. Veamos el libro de Josué en el capítulo 2, versículo 19. Josué, capítulo 2, 19. Josué 2:19. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, caiga su sangre sobre su cabeza. Nosotros seremos inocentes, pero la sangre de todos los que estén contigo en casa caiga sobre nuestras cabezas si alguien pone su mano sobre ellos. Palabra de Dios. ¿De qué está hablando este momento? Los espías de Josué en Jericó. Llegaron unos espías de Josué, iban a destruir a Jericó, pero antes quieren ver cómo estaba la ciudad de Jericó. Cuando los descubren, se van a meter a un prostíbulo. Miren a dónde se fueron a refugiar, un prostíbulo. Y la encargada, Rahab, se dio cuenta, el Señor le iluminó que eran espías pero del Dios Altísimo. Ella los esconde en el techo, había allá un techo, las casas eran planas, allá los envolvió. Llegaron, se dieron cuenta, no, aquí no hay nada, busquen, no los encontraron. Entonces les dice esta mujer, yo sé que ustedes van a destruir esta ciudad de Jericó. Por favor, ya que yo les he salvado la vida, salven la mía y la de los míos. Esta mujer era prostituta declarada, tenía rótulo, ¿verdad? Esta mujer se anunciaba en el internet, en las páginas de María y todo lo demás. Era prostituta declarada. Entonces, los hombres dicen, está bien, nos ha salvado la vida, nosotros te prometemos que salvaremos la tuya. Coloca este listón en la ventana que da al campo. Cuando nosotros lo veamos de día vamos a decir, la casa de ese listón no la toquen, salven, ella nos salvó a nosotros. Y hacen un juramento. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, caiga su sangre sobre su cabeza. Nosotros seremos inocentes. Porque no están en la casa donde han dicho que protegen. Es que tienen que estar dentro de la casa, era el pacto. Pero la sangre de todos los que estén contigo en casa caiga sobre nuestras cabezas si alguien pone su mano de nosotros sobre ellos. Mas, si no denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Ella respondió, sea según sus palabras, y los hizo marchar. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Esta mujer fue liberada. Es más, de esta mujer después va a venir la descendencia de Jesús. Una conversión de una prostituta declarada. Ahora lo que vemos aquí es el juramento. Es un ¿Quién era uno de los descendientes de Jesús. Jesús nace de ahí, de Rahab. Ahí está en el capítulo 1 de San Mateo, dice, de Rahab. ¿Pero del lado de la Virgen María o del lado de... Del lado de San José, porque las genealogías venían de los varones, no de las mujeres. Aquí dice, de Rahab. Capítulo 1. En el capítulo 1, en la genealogía, aparece esta mujer medio rara, ¿verdad? Una prostituta declarada. En el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. Y del rey David viene Jesús. O sea, un señor que se hizo cargo de esta hermana, y de ahí nace la descendencia, pero una prostituta convertida. Ella se convirtió, salvó a Josué y después se quedó en el pueblo de Israel. Era cananea, pero se pasó al pueblo, creyó y se salvó. Era una Magdalena de esos tiempos. Una Magdalena convertida. Ahora lo que vemos aquí es el tipo de maldición. Veamos otro tipo en el libro segundo de Samuel. Libro segundo de Samuel, capítulo 3, versículos 28 y 29. Libro segundo de Samuel 3, 28 y 29. Se lo leo. Por favor. 28. Lo supo David inmediatamente y dijo, limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en esa casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Palabra del Señor. El asesinato de Abner. Abner era alguien que no era muy simpatizante de David, pero en un momento
hace pacto con David. Había sido contrario del partido diferente. Había el general de David, este hombre, se da cuenta de lo que está haciendo Abner. Joab, que era el general, se da cuenta que ha llegado donde David a platicar, a hacer el pacto. Joab no le cree porque este Abner, en sus tiempos que andaba en el lado opuesto, mató a un hermano de Joab. Y no le cree porque está predispuesto y cree que nunca se va a convertir. Cuando sale de la casa de David, Joab lo persigue y lo atravesó con la espada. Entonces cuando le avisan a David, mira, acaban de matar a Abner, pero si acaba de estar aquí, ¿quién lo mató? Joab, no, dice, si habíamos hecho un trato. Entonces David dice, lo supo David inmediatamente, limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y le lance una maldición tremenda. Y sobre toda la casa de su padre nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con enfermedad, ni quien muera de espada, ni quien carezca de pan. Aquí vemos cómo esas palabras eran muy claras, era algo que se pronunciaba y el efecto se producía. Tanto que Joab va a ser una desgracia para siempre. Entonces cuando esta gente está diciendo su sangre caiga sobre nosotros, ¿qué están diciendo realmente? ¿En qué líos se están metiendo? Veamos un poquito adelante el libro de Jeremías, en el capítulo 26, 15. Jeremías 26, 15, sí. Empero sepan de fijo que si me matan ustedes a mí, sangre inocente cargarán sobre ustedes y sobre esta ciudad y sus moradores. Porque en verdad Yahvé me ha enviado a ustedes para pronunciar en sus oídos todas estas palabras. Palabra de Dios. Jeremías, por andar de profeta, lo quieren matar. Y dice, bueno, mátenme, si esa es la voluntad de Dios, mátenme. Pero sepan de fijo que si me matan ustedes a mí, sangre inocente cargarán sobre ustedes y sobre esta ciudad. Es una maldición. Veamos un detalle final en Jeremías 31, 29. Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren de dentera. Ese. El 30 lee. Sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agraz tendrá la dentera. Palabra de Dios. Esto parece ir en contra de lo que acabamos de leer en los otros textos, porque ahí dice, la maldición caiga sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre toda la ciudad, que todos estén enfermos, leprosos. Pero aquí dice, momento, ya no se va a decir los padres comieron lo amargo y los dientes de los hijos se les caen por culpa de los padres. Aquí tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Volvamos a nuestro texto. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? Todo el pueblo respondió, su sangre es sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una maldición horrible. Al no interpretarla bien, sobre todo en la Edad Media, se pensó que toda la crisis de los judíos era por este versículo 25. Ellos pidieron la maldición sobre ellos y la maldición se ha cumplido. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente ellos estaban pensando? Ellos estaban pensando que realmente Jesús era culpable. Entonces, no era problema para ellos hacer esa maldición sobre ellos. ¿Por qué? Porque como no era inocente, sino culpable, no iba a haber ninguna maldición. Eso es lo que pensaron ellos. Pero mire el bloqueo al cual llegaron. Pilato dice es inocente, Claudia Procle es inocente, Judas ha dicho es inocente, pero ellos se cerraron en que no, en que era culpable. Entonces, de hecho, la maldición cayó. No es lo mismo que los textos dicen, yo me lavo las manos para que nosotros somos inocentes de la sangre, dijeron los ancianos al principio. Pero aquí ellos están pidiendo que caiga. El gran error fue pensar que están matando a alguien que es culpable y realmente es inocente. Y como es inocente, entonces la maldición sí cayó. En primer lugar, ¿de qué está hablando Mateo? Esta maldición, ¿cuándo se cumplió? En la destrucción de Jerusalén. Este problema se lo acarrearon ellos mismos.
La destrucción de Jerusalén, ellos solitos se clavaron con ella. Claro, de allá hay consecuencias. Porque dicen ellos, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y no ponen un fin sobre nuestros hijos. Puede ser nietos, bisnietos, tataranietos, y ahí va la cuestión. Dios puede revertir esa maldición que ellos mismos hicieron. ¿La puede revertir? Claro que sí. Dependerá de la conducta. Pero de hecho, la maldición viene en camino. Ellos mismos la pronunciaron. Y el efecto fue, de Jerusalén no quedó nada. Cuando una maldición se produce, el efecto es totalmente destructivo. Sobre todo que la sangre de que están hablando es la sangre de un Dios, del único Dios. Entonces no es una maldición tan sencilla de una persona. Es la maldición del propio Dios, de la sangre de Dios, que ellos están pidiendo que caiga sobre ellos como castigo. Y el castigo se produjo. Ese texto es muy fuerte. Hermano Ricardo, cuando Mel Gibson hizo la película, yo me acuerdo que los judíos protestaron por ese texto. Ahora, No ahí hay que sacar en la película. Ahí hay que trabajar muy bien esta cuestión. ¿Hasta dónde llega la maldición que ellos mismos provocaron? ¿Llega a la gente de su tiempo, con los hijos de su tiempo, o llega hasta el 2012? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. De hecho, no es automático que llegue hasta nuestros días. Depende de la conducta del pueblo judío. San Pablo, que entiende y trabaja ese texto, dice: pero Dios se va a reservar un resto del pueblo judío, pensando que sí, la maldición va caminando, porque el hecho de que el pueblo judío reconociera a Jesús como su Mesías, tendría que reconocer que sus ancestros se equivocaron. Y el pueblo judío no lo hace, como pueblo no lo hace. Entonces, pero, ¿qué pasaría si todo el pueblo de Israel desaparece totalmente? La alianza que hizo Dios con su pueblo no tendría sentido, y Dios se fiel a su alianza. Entonces Dios se reserva un resto de ese pueblo que no quiere reconocer a Jesús como el Mesías, se lo reserva en honor de la alianza que él hizo con el pueblo. Fíjese, hermano Ricardo, que el socio que yo tengo de la compañía de Estados Unidos, él es hebreo, judío. Y una vez me dijo, platicábamos de Jesucristo, estábamos en el hotel, y me dijo, yo le he preguntado a los sacerdotes, no sé cómo se llama, pero ese que le dijo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría si Jesucristo hubiera tenido razón? Entonces dice que es una pregunta y me dice, híjole, Victorino, sería una consecuencia tan horrible que yo creo que los sacerdotes no la quieren aceptar. Porque hay momentos que yo mismo me pregunto, me dice, ¿y qué pasa si realmente es el Mesías? Porque ellos son judíos. Entonces me dice, yo creo que ha de ser bien difícil aceptarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir platicando más de esa, porque es bien extenso eso del 25. Veamos el 26. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viendo el texto de Jeremías, el último, 31, 19, vemos que aún así Dios se reserva que las personas paguen por el delito que cada quien comete. No tienen por qué venir arrastrando la culpa de sus padres, pero en este caso sí, porque ellos pronunciaron el gesto de esa manera, nosotros y nuestros hijos. Cuando Pilatos oye esta maldición sobre ellos mismos, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. ¿Saben las costumbres de los romanos? Cuando un esclavo era condenado a muerte, lo primero era denle de golpes, y si lo matan no hay problema, de todas maneras ya está condenado a muerte. Entonces a Jesús lo están tratando como un esclavo condenado. La costumbre de azotarlo no era para un romano, era para un esclavo condenado a muerte. Entonces cuando dice, manden que lo azoten y después que lo crucifiquen, ya no lo trata, aquí se perdió Pilato, se pierde porque lo está tratando como un esclavo condenado. Cuando la escena termina, un ángel escribió en ese lugar, según los videntes, juicio inicuo, o sea, un juicio falso. Entonces Pilato realmente tuvo su parte de culpa en el mismo nivel de los sumos sacerdotes. Qué triste es una persona saber que alguien es inocente y por guardar las apariencias, por guardar un puesto, en el caso de Pilato quería mantener su puesto, que después se lo van a quitar porque se portó muy mal,
pero en este momento trata de conservar su puesto. Para él es más importante ese lugar de trabajo que su propia conciencia de saber que el hombre es inocente. ¿Cuántas veces hacemos eso? Lo hacemos un montonazo de veces. Nosotros también somos Pilato. Nosotros también olímpicamente nos lavamos las manos. Nosotros también condenamos a los inocentes. Nosotros también somos hipócritas en ese nivel. Aparentamos estar muy bien, pero ¿cómo está nuestra conciencia? Eso se lo respondemos al Señor. ¿Alguna pregunta más? Tal vez también nos hacen eso a nosotros. Ahora, nos lo hacen a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia ellos? La de Jesús, la de Faustina. Nunca se quejó. Al contrario, se ofreció para pagar por los pecados de los otros. Lucas 23:34 va a decir, Padre, perdónalos porque no saben. Y muchos dicen, Jesús está exculpando a estos judíos y a esa muchedumbre porque no saben lo que hacen. Ciertamente algunos no saben lo que hacen. Y para aquellos que no saben lo que hacen, hay una disculpa. Pero para aquellos que lo saben realmente, en el caso del sumo sacerdote, la culpa sí es muy grave. En el diálogo, en el Evangelio de San Juan, se lo dice bien claro a Pilato. Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo diera el que está arriba. O sea, Jesús sabe, ¿para qué discutir si esto el Padre le está dando el permiso de que haga esto? Y ese poder se lo presta el Padre a Pilato para que pueda llevar adelante este momento de la redención. Pero, si el mismo Padre puso en la mente de Claudia Procla la inocencia, es que quiso manejar las cosas de otra manera, pero respetó la decisión de Pilato. Entonces vemos a un Pilato que realmente fue culpable porque fue hipócrita, ambivalente, débil, no supo mantenerse en sus principios, en lo que él vio, en lo que él entendió. Este hombre es inocente. Él puede haber dicho, miren, este hombre es inocente y punto, se acabó, si él era el dueño en ese momento de la situación. Pero le entregó el mando al pueblo que no lo quería para nada. ¿Cuántas veces? En los matrimonios se da muchas veces eso. Ay, dígale a su mamá. Mire, cuando venga su mamá, cuando venga su papá, entonces el logro, ¿verdad? Y ella o él quedan como tipos, ¿verdad? Ay, mi papito bien bonito nunca me regaña, mi mamá solo regañándome anda. Entonces la ogra o el ogro, ¿verdad? Entonces, claro, cuando viene el ogro, todos a esconderse abajo de la cama. Ahí viene su papá y hoy sí le voy a decir, no, mamita, no, ¿verdad? Y todos los niños se le esconden al ogro llamado papá. ¿Cuántas veces hacemos eso? Para quedar nosotros olímpicamente de buenos, de tipos. Esa hipocresía en muchísimos matrimonios sucede, en muchísimos grupos. El que llama la atención es el ogro, el que te dice el pasado, el presente y el futuro, y ese solo cosas bonitas te dice, este es mi amigo, qué lindo, qué precioso. El que en cambio te llama a la conversión, ese no lo quiero ni ver, es el ogro. Eso pasa muchísimas veces en todas partes. Termino con una... Yo siempre le quiero hablar a usted. Yo tenía un compañero sacerdote, un sacerdote, yo le decía, padre, por favor ya no beba. Y de hecho de eso se murió. Padre, no beba, padre, eso le hace daño a usted. Vos solo regañándome. Padre, mire, los feligreses le traen botellas de licor. Y yo soy el único que se atreve a decirle, padre, le está haciendo daño a su salud. Y todo el mundo critica que usted bebe, todo el mundo. Fíjese que todos hablan alrededor de la parroquia de que usted bebe. Y nadie se lo viene a decir. Ellos mismos le llevaban el licor. Padre, mire, le vienen a dejar el licor y después se lo comen a usted. Padre, soy el único que se atreve a decirle esto y le pido por favor ya no lo haga. Es que vos no me querés. Soy el único. Padre, algún día se va a dar cuenta que soy el único que tiene la valentía de decirle, padre, se está dañando. Todos le llevaban las botellas. El único que le decía, no, no lo haga. ¿Y cómo vas a creer que no me las voy a ver si me las traen regaladas? Me decía. Qué terrible. Pero mire, sabiendo de la debilidad, se lo acabaron. Pero él le decía, padre, yo soy el único que de verdad le trata de ayudar. Padre, no lo haga. Padre, si quiere yo hablo con esas personas para que no le hagan... No, déjalo, son mis amigos. Vos sos el que no me querés. Igual que aquella. Bueno, démosla. Ay, hermano. No, Victorina cuando estaba chiquita le decía al papá, papá, te tengo miedo. Entonces el papá le decía, no, mi amor, no se tranquilo,
tenés respeto. No, papá, tenía 5 años. Es miedo. Cuando yo oigo que el portón se abre y sé que eres tú, le hago así. Eso es miedo. Me respeto. En la casa yo soy la obra. Tenemos que corregir eso, ¿no es correcto? Sí, yo sé. Porque el otro está evadiendo su responsabilidad y está creando una imagen falsa para quedar bien. Eso se llama hipocresía, se llama falsedad. Y eso lo aprenden nuestros hijos a ser también falsos e hipócritas. Pero, ¿y por qué sucede algo? A mí me sucede algo bien conmigo. O sea, yo soy la que pongo como las reglas que tienen que hacer esto, que el uno, que el otro, y mi esposo, todo el mundo piensa que él es el fuerte y es el permitido, ¿verdad? Entonces, pero le voy a decir algo. Llega un momento en que los niños, o sea, a mí me respetan y son bien cariñosos conmigo. Es posible que en algún momento se den cuenta de lo que realmente sucede. Él quiere ser el tipo, el bonito, quiere quedar bien con todos, pero tarde y temprano la verdad sale. Yo siempre le pregunto y él como que lo tendría, pues, pero es que tu mamá te va a dañar, tu mamá te va a... O sea, él, si la grande viene, ay, papi, hoy no voy a ir a... O sea, me duele la cabeza, no, quédate, y yo, no, ¿y qué pasa? Pero al final del cuento, o sea, él es más cariñoso conmigo que con él. Y jala más. Hay que leer la historia de Pilato, y Pilato murió engusanado. Ya sé cuál es, saludo. Morirás engusanado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santísimo, te damos las gracias, te pedimos perdón por las veces que hemos sido Pilato, por las veces que hemos manipulado a los demás como los sumos sacerdotes. Perdona las veces que nosotros nos hemos dejado manipular, habiendo recibido tan gran cantidad de bendiciones de parte tuya, Señor Dios, y hemos preferido un partido de fútbol, hemos preferido una telenovela, hemos preferido una amistad, una reunión social, y te hemos abandonado a ti. ¿Cuántos y cuántas veces los esposos de muchas de las hermanas las dominan de tal manera que no pueden asistir a un evento, a una fiesta de la Divina Misericordia, porque tienen que estar guardando y cuidando las espaldas del marido dominante, que se llama Pilato, o que se llama sumo sacerdote, que se llama Caifás? ¿Cuántas veces lo hacemos, mi Señor Dios? Perdona porque creemos que Caifás era el malo, Pilato era el malo, no nos damos cuenta que nosotros también somos Pilato. Perdona por las veces que hemos querido apantallar que somos buenos y no hemos querido hacer lo que realmente es bueno. Perdona nuestra hipocresía. Todos, sin excepción unos más que otros, hemos sido Pilato, mi Señor Dios. Perdona esa ambivalencia, esa superstición. Perdona, Señor Dios, nuestra falta de carácter para contigo. Perdona, Señor Dios, porque si Satanás se mete en nuestra vida, es porque él se aprovecha precisamente de esa hipocresía, de esa falta de carácter. Perdónase, porque nosotros mismos, con ese Pilato que todos llevamos dentro, permitimos a Satanás que se aproveche y nos haga daño, y haga daño también a los demás. Señor, concede la gracia que al finalizar este momento, cada uno de nosotros nos revisemos, no si somos Pilato, porque Pilato somos, hasta dónde somos Pilato. Qué negrura hay en cada uno de nosotros, hasta dónde somos sumo sacerdote, hasta dónde somos muchedumbre que traiciona a aquel que le ha ayudado, que eres tú. Padre Santísimo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, el Cristo, el divino crucificado, el de la bendita misericordia, ayúdanos en esta noche. Rompe todas las ataduras, quita toda la ingratitud, toda la aguadencia que hay en nosotros, esa vergüenza de entregarnos totalmente a ti. Perdona ese comodismo, perdona el que solamente te utilicemos y no queremos la conversión que tú deseas. Perdona porque tarde o temprano nos van a manipular también a nosotros en contra tuya, por dinero o por lo que sea. Perdona porque estamos inclinados a ser esa muchedumbre que grita crucifícalo. Límpianos de todo eso
perdónanos, ayúdanos. Mira cuántas heridas hay aquí de las cuales Satanás se aprovecha, mi Señor Dios. Permite poner mano de bendición a este indigno siervo tuyo, mi Señor Dios. Bendito seas, Espíritu Santo, esta sea tu unción, bendito Dios. Cuidado con tus nervios, hay alteración. Cuidado con la angustia que hay en tu pecho. Espíritu Santo, bendito Dios, bendito seas. Ora por tu corazón físico. Y no quiero pensamientos confusos. Se te ha indicado agua de bendición en tu casa. Es muy necesario. No te canses de eso. Síguelo haciendo. Y pide bendición para aquellos que te atacan. Mucha oración. Espíritu Santo, bendito Dios. Mi dedo de protección está contigo. ¿Por qué temes? No quieres estrés. Mira que te quiero sencilla y humilde por la obra que voy a hacer en ti. No permitas que eso se detenga. Ora por esas heridas porque van a salir. Espíritu Santo, esta cabeza está muy cargada, bendito Dios. Esta frente duele, mi Señor Dios. Órame mucho por tu casa. Se avecinan momentos difíciles. No deberían de darse. El enemigo quiere poner a prueba las defensas. Ora por esta cabeza donde la mano está puesta en esta hora. Hay un dolor ahí. Van a tratar de dañar más todavía. Mantente en paz a toda costa. Mantente en sigilo. No permitas que por abrir los labios el enemigo se aproveche. Tú entiendes de lo que hago. Espíritu Santo, bendito Dios, tu frente está muy cargada. Y hay cosas que tú no puedes resolver. Y no escuches todo lo que llega cerca de ti. Hay cosas que no son mías. Mucha oración. Mira cómo rompo maldiciones en esta hora. Yo rompo maldiciones en esta hora. Voy a decirte algo. Hay maldiciones que vienen de ancestro en tu vida. Con la oración se rompe todo eso. No te desesperes. Ora con fe. Esas maldiciones se van a romper. Algunas son de ancestros. Son muy antiguas. Más de lo que tú te imaginas. Por las cosas materiales no te preocupes. Colócalas delante de mí. Mira que tengo una bendición y quieren que se pierda esa bendición. Pero quiero agua de bendición y oración todos los días en la casa, en toda la casa, porque hay contaminación. Espíritu Santo, bendito sea, Señor Dios. Sigue te manifestando, Dios eterno. ¿Por qué duele tanto tu pecho? ¿Por qué no confías más? Sabes que tienes cosas que hacer y cosas que dar. Tienes cosas muy importantes delante del Creador y no las estás haciendo. Y he dado prioridad a otras cosas. Tú entiendes. Espíritu Santo, bendito Dios. Bendito sea el Señor. Toca a esta hija tuya, Señor Dios. Bendito Dios, y llénala de tu gracia, mi Señor Dios. Órame por esas emociones dañadas y por tu vientre. Y no quiero pensamientos confusos. Sigue adelante. Viene un tropiezo muy disimulado en camino. Ora mucho por tu salud. Vienen unos malos entendidos en el trabajo. No digas nada. Aprende de aquel que te salvó, que no abrió la boca cuando no era necesario. Deja que tu defensor sea tu salvador. Pero tienes que cuidar tu espalda. No todos son fieles y no todos hablan bien. No olvides eso. Madre Santísima, te damos las gracias y te pedimos que este lugar quede purificado, santificado con tu presencia. Que esta palabra tuya que hoy hemos compartido quede pegada en el techo, en el piso, en las paredes, en los muebles y sobre todo en las personas. Señor Dios, concede que tu sangre preciosa nos limpie a todos. Limpia esta casa, nos limpia a nosotros y nuestros propios hogares. Señor, tu sangre preciosa nos limpia a nosotros y nos permita retirarnos en paz, mi Señor Dios, en el gozo de tu presencia. Señor Dios, tu paz penetre en cada uno de nosotros y se quede ahí y podamos compartirla con los demás. Tu paz, Señor Jesús, ayúdanos a mantener
la boquita cerrada cuando no debe estar abierta, mi Señor Dios. Bendito seas, bendito Dios. Regálanos una unción en esta hora de la noche. Espíritu Santo, desciende en el nombre de Jesús. Desciende sobre cada uno de nosotros. Danos esa paz y esa unción que tanto necesitamos. Mamita María, tráenos la bendición, la misericordia del cielo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquellos que vamos a tratar de imitar a Jesús, el que guarda silencio, el que se domina sus emociones, el que no habla más de la cuenta, los que nos comprometemos a aceptar todo tipo de injusticias, humillaciones, sin abrir los labios, nos comprometemos esta noche con un fuerte aplauso a Jesucristo. Salude a su hermanita, a su hermano y dígale: no imites ni a los sacerdotes ni a Pilatos. Dígase. Ni a los sacerdotes ni a Pilatos. No imites ni a los sacerdotes ni a Pilatos. Ni a los sacerdotes. No imites ni a los sacerdotes ni a Pilatos. No imites ni a los sacerdotes ni a Pilatos. Hermana. Hermana, no emites ni a los sacerdotes ni a Pilatos. ¿Qué es lo que nos quita la vergüenza? El hablar y el ser. Entonces, el no exaltarse.